Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Antes que nada, un agradecimiento por esta invitación a participar en este webinar de la segunda jornada de las tecnologías de la información en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Manuel Martínez Zaragoza. Soy asesor virtual de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión voy a hablarles sobre el tema del testing en el área de desarrollo de software. Durante estos 18 años de mi ejecución de mi carrera profesional, he estado laborando tanto en el ambiente de desarrollo como en la parte docente. Soy ingeniero en computación por parte de la licenciatura y tengo una maestría en docencia enfocadas a las TICAD. Durante estos 18 años, repito, he estado laborando en empresas como es TV Azteca, MedLife y Banorte. En esta última es en la parte donde he implementado o he elaborado con la parte del testing o las pruebas. Bien, dicho esto, permítame iniciar con la agenda de nuestra presentación. Hablaremos de qué es el testing, definiremos lo que es el testing, veremos los antecedentes del testing, la importancia del testing en el desarrollo de software, metodologías del testing, que esta será la parte central de la plática, tipos de testing y tendencias actuales del testing de software. En la siguiente parte vamos a ver el desarrollo en cuanto al individuo, al profesional, a la persona que se quiere dedicar a ser un tester profesional. Por lo tanto, veremos qué es un tester, las habilidades necesarias para un tester de software, conocimientos técnicos que debe tener este personal, primeros pasos en el testing, retos y oportunidades de la carrera del testing de software y cerraremos con las conclusiones. Empecemos entonces con nuestra definición de qué es el testing y a grandes rasgos podemos concluir o decir para definir esta parte del testing que es dejar en lo mayormente posible al software sin errores, que su liberación no contenga errores y que se parche lo menos posible. El objetivo es eso, dejar sin errores al software que se requiere o que se va a entregar. Esa sería prácticamente la tarea del testing. Si abordamos un poquito en términos de historia a las pruebas, al testing, nos podemos remontar hasta la década del 40, con inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde se probaban pues muy bruscamente lo que serían cuestiones técnicas, cuestiones mecánicas de los diferentes dispositivos con los que se utilizaban ahí. Como todo evento bélico, pues esto desarrolla la tecnología. En 1950 hay computadoras ya mucho más poderosas o computadoras prácticamente que trabajaban sin tanta ayuda humana o requerimiento de la ayuda humana, pero que eran muy grandes o robustas, ¿no? De ahí surge un término que me parece que todos hemos ocupado, todos los que hemos, como se dice vulgarmente, tirado código, hemos llegado al punto de decir hay que debuguear el código porque no encuentro un error. Esto se lo debemos a Grace Hopper, que ella implementa o empieza a llamarle a estos errores el debugging, ¿no? La depuración. Y en aquellos años, en los años 50, lo que se hacía era buscar bugs, bichos, ya sea desde arañas hasta ratones que quedaban atrapados en los mecanismos de estos equipos de cómputo. Para la década del 60 y el 70 se empiezan a generar mejores software o, mejor dicho de otra manera, ya había un software como tal implantado en los equipos de cómputo y se empieza a testear, se empieza a probar con pruebas manuales. Estas pruebas manuales pues, requería de la visión de estar ahí del tester y verificar que todo esté funcionando. Generalmente estas pruebas se desarrollan a través de un documento donde yo voy haciendo una especie de checklist para ver si cumple o no cumple con los elementos que se están probando. Para 1980 la complejidad del desarrollo de software aumenta y las pruebas manuales se volvieron insuficientes. Surge la necesidad de ejecutar pruebas automatizadas. ¿Qué significaba esto? Que teníamos que generar o se tenía que generar software para probar más software. De esta manera se generan herramientas para probar
o tratar de dejar libre de errores a estos softwares que se solicitaban. A finales de la década del 80 y principios del 90 se desarrollan herramientas y técnicas para automatizar las pruebas. Se popularizan las metodologías de desarrollo ágil y enfatizan pruebas continuas y rápidas. Ya estaban las herramientas, ahora se requería un método de trabajo, una estructura que nos permitiera ser mucho más rápidos en el testeo de las pruebas, ¿no? por así llamarlo. Una vez que tenemos esta parte de pruebas manuales y pruebas automatizadas, habría que ver o habría que hablar de cuál es la importancia del testing en el desarrollo de software o en el ciclo de vida del desarrollo de software. Y podemos concluir que el testing es importante porque ayuda a tener un software libre de errores. Un software que ayuda a las empresas a reducir sus costos y aumentar sus ganancias, que al final de cuentas es lo que reditúa para estas empresas en términos de desarrollo de software. Bueno, no solamente el desarrollo de software, ¿no? Las empresas buscan eso, ¿no? Incrementar sus ganancias. Y el software les garantiza no tener que pagar muchas veces contratiempos en el sentido de generar parches para estar mejorando su software una vez que es liberado. Llegamos a las metodologías del testing o los escenarios que se plantean para la ejecución o pruebas del software, y tenemos el primero, que es el modelo en cascada. El modelo en cascada es uno de los más utilizados, en la actualidad se sigue utilizando y generalmente se ejecuta en pequeños desarrollos de software, donde tengo incrementos a la hora de estar probando. Una vez que tengo la recolección de requerimientos, yo puedo seguir paso a paso esta parte, y una vez que concluyo o libero mi código, entra el equipo de testing a probar esa parte. ¿Por qué es importante para pequeños desarrollos de software? Porque debo de probar hasta que está completo o se ha compuesto completamente todo el desarrollo. Y una vez que se entrega el software, se testea, si cumple, se da la liberación, en dado caso se regresa y nuevamente se tiene que volver a probar. Básicamente eso es como se ejecuta el modelo en cascada. El siguiente modelo, que es el modelo ágil, lo que corresponde es que se hace por pequeños incrementos. También se utiliza para pues sistemas no muy grandes, más bien sistemas pequeños, donde se hace un incremento y se prueba, nuevamente se hace un incremento y se prueba. ¿Qué sucede? Que independientemente se tiene que volver a probar totalmente, o nuevamente cuando se integra todo el sistema se tiene que volver a probar. Entonces es prácticamente el modelo en cascada, pero con pruebas intermedias en cada incremento o en cada pequeño avance. Cuando hablamos del siguiente modelo, que es el modelo iterativo, es muy parecido al modelo ágil. La gran diferencia es que ya no hay una prueba a la hora de la integración, sino que cada incremento, cada pequeña interacción que se realiza, se va probando. ¿Esto qué me da? Esto me da pues mucha mayor velocidad, y nos aseguramos que cada equipo o cada elemento del equipo ejecute de manera correcta las pruebas que le toque ejecutar. Cuando llegamos al modelo DevOps, que es un enfoque más que un modelo, es todo un elemento integrador, desde la parte de, como dice ahí, el desarrollo, los developers, y la parte operativa u operation, ¿no? De ahí el nombre de DevOps. En esta parte es muy importante tener en consideración que es una cultura, es el trabajar en dos equipos y que la integración de esos dos equipos generen este avance continuo. La cultura del DevOps es implementada en múltiples fases, donde se van a ocupar herramientas o se requieren herramientas para la prueba de estos elementos. La primera fase es la planeación, donde el equipo de desarrollo pone un plan en marcha, manteniendo en mente los objetivos de la aplicación y los resultados que serán entregados a los clientes. Una vez el plan está hecho, el código empieza y el equipo de desarrollo trabaja en el mismo código, y diferentes versiones del código son almacenadas. Con la ayuda de herramientas como por ejemplo Git
que me permite llevar los versionamientos. Estos códigos pueden unirse cuando el proceso lo requiere. Este proceso es llamado control de versiones. El código es entonces hecho ejecutable con herramientas como Maven o Grinder en la etapa de construcción. Después de que el código es exitosamente creado, es testeado para verificar si hay algún error. La herramienta más popular para las pruebas de automatización es Selenium en este momento. Una vez el código ha pasado múltiples testeos manuales y automatizados, nosotros podemos decir que ya está listo para el despliegue y es enviado al equipo de operaciones. El equipo de operaciones ahora despliega el código en el ambiente de trabajo. La herramienta más destacada para la automatización en estas fases es Ansible, Docker y Kubernetes, estas dos últimas herramientas de Amazon o AWS. Después del despliegue, el producto es continuamente monitoreado. Una herramienta muy eficaz para esta situación del monitoreo es Nagios, y es una de las herramientas más poderosas de Scometa. La retroalimentación recibida en esta fase se envía a la fase de planeación, y esto es lo que forma el ciclo de vida de DevOps. En la fase de integración, una herramienta muy utilizada es Jenkins. Se envía el código para construir y testear completamente el código, y una vez determinado que es correcto, se despliega o se manda a liberación y se pone en práctica. Este es el enfoque de DevOps. Comentar que es lo que actualmente se está utilizando y que tiene una repercusión en cuestiones de salarios muy buena, es muy buen remunerado, porque no cualquiera, como ustedes pueden ver, utiliza estas herramientas de despliegue, ¿no? Hay que saber para qué sirve cada una de ellas, y prácticamente todas estas herramientas se trabajan en la nube. Prácticamente en el enfoque de DevOps se maneja o se trabaja con herramientas de automatización. No hay herramientas manuales en este proceso. Bien, ahora que conocemos los modelos, que ya sabemos un poquito de los antecedentes, veamos los tipos de testing o de tipos de pruebas que se pueden realizar. Hablemos de las pruebas de unidad. Estas es simplemente probar un segmento de código, algo muy particular, para determinar si es correcto o no. En estas pruebas pueden ser pruebas manuales o automatizadas, ¿no? Cuando me refiero a pruebas automatizadas, significa que estamos ocupando una herramienta que me permite realizar estas pruebas. Cuando hablamos de pruebas manuales, generalmente es una hoja de Excel con un conjunto de escenarios o casos bases que se van determinando si corresponden o no corresponden. Bien, a manera de ejemplo de lo que estamos hablando, vamos a ver una matriz de pruebas. En este caso es una matriz que corresponde a una empresa, pues un banco al final de cuentas, y estas son las famosas matrices de pruebas, ¿no? Matrices integrales se les llama, porque se desglosa todas las posibles pruebas, los casos de prueba que se van a ejecutar. ¿Cuál sería el escenario? Entendamos que cuando hablamos del escenario, hablamos de lo que pretendo, ¿no? Todos los elementos que abarcan de lo que pretendo realizar. Y esos casos de prueba, el conglomerado, el conjunto de casos de pruebas, me generan todo el escenario. Entonces aquí es dar de alta algún usuario y procesarlo a través de un sistema muy particular que esta empresa ocupa para dar de alta a sus posibles clientes o a los clientes que ya han contratado algún producto en particular. ¿Qué es lo importante, qué es lo relevante en esta pequeña matriz de pruebas? Digo pequeña porque está compuesta solamente por 185 casos de prueba, son los que se tienen que realizar, y prácticamente la funcionalidad o el escenario que se pretende realizar pues es dar un alta de usuario. Entonces el caso número 1, se establece una clave y se establece la denominación, en este caso definición base de casos de datos de multidomicilio, se le conoce. La descripción, hay que hacer una descripción del caso. Se pide que se verifique que por medio de la transacción M103 se muestren los campos y todos los campos que se deben mostrar. Cuando yo acceda a este procedimiento, se deben mostrar estos campos. ¿Cuál es el resultado esperado? Pues se muestran los campos de la base de datos de multidomicilios por medio de la transacción M103,
y los datos de entrada, cuando yo le dé al sistema un número de afiliación, el dato de salida serán los campos, estos que estamos viendo aquí en la descripción. El estatus, si es que cumple o se muestra lo que estamos pidiendo, será un OK y no habrá observaciones. Básicamente, este sería un caso de prueba. A partir de esto se empiezan a desprender los restos de casos, ¿no? Que se muestre bien el teléfono, que se muestre bien el nombre, y se va desglosando y se puede hacer tan particular y tan específico hasta pedir que una letra del teléfono, perdón, un número del teléfono se visualice, validar los campos, que en este caso el campo para teléfono sea de 10 dígitos, por ejemplo, que si yo meto 10 dígitos o trato de meter 11, perdón, y me pasa el campo, ya habría un error. Ahora, si yo meto 9, que tampoco me dé de alta al usuario, ese tipo de detalles se tienen que ir probando. Una pregunta podría ser, ¿y quién determina cuántos casos de uso, cuántos casos de prueba se tienen que realizar? La experiencia, el cliente. Ya hay herramientas en este momento donde yo le puedo determinar cuántos campos tengo al momento de un formulario, por ejemplo. Yo le digo a una herramienta como puede ser las herramientas de HP, y le digo que tengo 10 campos, ¿no? Entonces me dice que un mínimo aceptable, a lo mejor generar casos de prueba, pues no sé, mínimo unos 30, y sería aceptable para esos campos, ¿no? Pero pues la experiencia de una matriz de pruebas, en este caso es una aplicación manual, pues va a determinar qué tan compleja o qué tan importante debe ser la prueba que se está realizando, ¿no? Entonces yo puedo probar caso por caso, letra por letra, campo por campo, para validar cada uno de los elementos y también el conjunto en total de la aplicación. Esto es una pequeña matriz a modo de ejemplo, que sepan que esto es lo que se ejecuta. Sí, puede llegar a ser muy tedioso en un momento dado, porque pues es estar construyendo esta matriz de prueba y posteriormente pasar a la prueba del sistema y estar constantemente probando, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que se pediría como un requisito inicial a un tester de manera manual. Vamos a continuar entonces. Después vienen las pruebas de integración, donde esas unidades, esos pequeños segmentos de código, se unen con más segmentos de código y me permiten determinar si trabajan o se han integrado de manera correcta. Las pruebas del sistema generalmente son hechas para ver el soporte de la plataforma, si el software que yo pretendo entregar funciona de manera correcta, ya sea en tanto sistemas operativos o dentro de una plataforma en particular. Las pruebas de aceptación son estas pruebas que se entregan al usuario final. Generalmente el usuario final, el cliente, es el que nos determina que cumple el software con lo que fue solicitado y que está libre de errores, ¿no? Y una vez que se realizan estas pruebas frente o en conjunto con nuestro usuario, él determina si es correcto o no es correcto el software entregado. En otra categoría, no tan independiente de las otras, pero que tiene su particularidad, tenemos las pruebas de carga y estrés. Estas pruebas son para determinar si muchos usuarios a la hora de utilizar el software o muchas transacciones pudieran hacer que nuestro sistema se caiga. Las pruebas de seguridad, ahí entran pruebas de validación, pruebas de protocolos, donde yo debo de dar la seguridad a mis clientes que están utilizando ese software, que está libre de estas posibles pues inclusiones de personas no requeridas en este procedimiento. Y las pruebas de usabilidad, que son estas pruebas que tratan de brindarle al usuario un software sencillo y fácil de utilizar. ¿Qué hay en cuanto a la tendencia del testing del software y qué se espera a futuro, ¿no? Lo que hoy rige el testing es esta parte de la cultura del DevOps y la inteligencia artificial, ¿no? Tengo una metodología que me permite ser muy ágil en las pruebas, pero también ya tengo herramientas que me ayudan a hacerlo más ágil todavía. Entonces, si fusiono estas dos partes, la inteligencia artificial con una metodología robusta, lo que da como resultado son unas pruebas mucho más ágiles con pérdidas de tiempo menores.
Eso es lo que está en la actualidad. Las pruebas manuales se siguen efectuando. Hay todavía empleo para pruebas manuales. Es un inicio del desarrollador o el ingeniero de pruebas. Es un inicio de las pruebas manuales, pero obviamente conforme se va escalando en estos niveles, lo que se espera es llegar a un enfoque de DevOps con herramientas de inteligencia artificial. Bien, hasta aquí dejamos la primera parte en cuanto a cuestiones de qué es el testing y vamos a entrar a la siguiente parte donde vamos a hablar del ingeniero de pruebas en particular, ¿no? O sea, ¿qué requiero yo si es que quiero decantarme en un momento dado por esta actividad? ¿Qué es un ingeniero de pruebas? ¿Qué es un tester? Es un profesional encargado de probar y evaluar el software antes de su lanzamiento al mercado. El trabajo de un tester de software no se limita a encontrar errores, eso es muy importante. Vamos a ver que el tester debe tener ciertas técnicas y ciertas habilidades y compaginarlas de manera muy puntuales. ¿Por qué? Porque las técnicas me van a servir para resolver estos problemas de programación, de desarrollo, de testing, y las habilidades blandas me van a permitir estar en constante contacto con mi cliente. A diferencia, por ejemplo, de un desarrollador, el desarrollador está aislado, y porque así es la característica del empleo, así es la característica de la ejecución de su trabajo, a diferencia de el tester, que tiene que estar en constante comunicación con clientes como con el equipo de desarrollo. Entonces debe ser una persona que tenga unas habilidades de comunicación y empatía muy desarrolladas. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense un tester con poca paciencia o un tester que pueda generar conflictos dentro de un equipo, lo que va a hacer es pues, prácticamente estar repartiendo culpas sin sumar para una pronta resolución de problemas. Entonces, las técnicas se requieren un conjunto de herramientas y las habilidades blandas, esta capacidad de empatía y diálogo con el trabajo de equipo. ¿Qué conocimientos técnicos se requieren en la actualidad para un tester? Pues hablamos de lenguajes como Java, Python o Ruby, gestión de pruebas como Jira o TestRate, que son herramientas de automatización, y metodologías de testing como la Agile o el Scrum, ¿no? Es importante comentar que en algunos años anteriores se decía que no para ser tester no se requería saber de programación. Efectivamente, los testers de pruebas manuales muchas veces no requieren de conocimientos de programación. Pero como hemos visto, si yo quiero avanzar en el mundo de las pruebas, forzosamente requeriré estos conocimientos y estas técnicas para poder moverme y hacer uso de las herramientas de automatización. Primeros pasos en el testing. ¿Qué requiero yo si quiero enfocarme en esta carrera, en esta área? Pues necesito cursos y certificaciones. Actualmente hay muchísimos cursos en línea, hay páginas dedicadas a esta parte de los cursos. Certificaciones también las hay como CMMI, el ISO 9000, que es una de las certificaciones más populares, y trabajar en proyectos personales, ¿no? Hacer una matriz de pruebas, ver qué es una matriz de pruebas, entrar por esa primera parte, por esa primera puerta de pruebas manuales para determinar si realmente tengo la habilidad, tengo el perfil para desarrollarme en esta parte. Llega a ser muy tedioso en un momento dado estar generando matrices de pruebas, que no es otra cosa que ver un caso. Por ejemplo, en este sentido, yo tengo un escenario. El escenario sería loguearme en una página, acceder a una página, pues, y lo que tendré yo que probar, en el caso base, sería acceder a la página con mis credenciales, ¿no? Tanto usuario como password. ¿Qué tengo que probar? Pues hacer un caso exitoso, el primer caso exitoso, que sería: yo introduzco mi usuario, yo introduzco mi contraseña y accedo a la página. Ese sería, dentro de mi escenario, el primer caso base o el primer caso exitoso. Después de ahí tengo que hacer todo un despliegue de pruebas haciendo la combinación. Siguiente caso de pruebas sería
probar que el usuario de manera correcta, con una contraseña incorrecta, no me deje pasar, ¿no? Que yo espero que no pase, y si sucede eso, es un caso exitoso y el software está correcto. Siguiente prueba sería ahora probar que el usuario es incorrecto y la contraseña es correcta y ver qué sucede, ¿no? Yo esperaría que no entrara, y si no entro, es un caso exitoso. Si en alguno de estos dos casos que he mencionado yo accediera, pues el software tiene un error. Entonces vean ustedes la magnitud de las pruebas o del conjunto de combinaciones que tengo que hacer para ejecutar las pruebas, no solamente ir manipulando el software e ir encontrando errores, ¿no? Por eso documentamos las metodologías para realizar este procedimiento. ¿Qué retos y oportunidades se presentan en esta carrera? Obviamente estamos hablando del testing. Retos, pues como en todas las carreras, actualización constante y adaptación. Siempre, siempre es importante estar viendo qué viene, qué se está utilizando y en qué puedo yo mejorar. Oportunidades, pues es una demanda exponencial. ¿Por qué? Porque en la actualidad todo es a través del desarrollo de software. Prácticamente tenemos aplicaciones para todos los ámbitos y obviamente esas aplicaciones deben ser probadas. Entonces ahí hay una gran oportunidad de trabajo. Y la especialización, ¿no? Si yo voy a ser un tester de pruebas manuales, pues vamos, me voy a especializar y a lo mejor generaré otra metodología de pruebas, no solamente la en cascada, ¿no? Puedo yo probar de alguna otra. Y lo que les dejo ahí en la imagen, pues vean ustedes que es una remuneración por un tester junior, para una persona sin experiencia, simplemente personas que salen de la universidad y pueden recibir esta remuneración, ¿no? Me parece que no está nada mal, pero ustedes tendrán pues, la última palabra en cuanto a si es un buen salario o no. Para cerrar, veamos las conclusiones. Pues lo que podemos decir a manera de conclusión es que en términos de tester de software, no solo requiere habilidades técnicas, sino también habilidades blandas, como la capacidad de análisis y la colaboración en equipo. Eso es sumamente importante, ¿no? Hay un perfil en particular para el tester, porque sí, hay mucho contacto verbal, llamémosle así, hay mucha integración con el equipo, hay mucho roce en un momento dado con la parte de desarrollo, porque es una verdad innegable que muchas veces la parte o el equipo de desarrollo terminan viendo a los testers como puestos innovales, ¿no? No es así, sino tendría que ser un apoyo, y muchas veces hay que tener ese carácter para saber que lo que se quiere sumar en el equipo y no generar un conflicto. Entonces eso es muy importante, el perfil del tester. Además, es importante mantenerse actualizado en cuanto a las tendencias y herramientas de la industria para poder enfrentar los retos que se presentan. Yo puedo hacer una carrera tranquilamente como tester manual, pero obviamente si quiero una mejor remuneración económica tendré que subir o irme a lo que es tendencia en este momento y que seguramente seguirá incrementándose a partir de esto, que es el DevOps y las herramientas automatizadas, ¿no? Y eso implica pues mayor conocimiento, manejo de lenguajes de programación y estar en constante crecimiento dentro de esta área. Algunas antecedentes o algunas referencias de donde ha salido toda esta información, y pues no me queda más que agradecer por su tiempo y el tiempo que le han brindado a esta presentación. Yo quedo a sus órdenes y les agradezco. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.